2. La torre inclinada. Las defensas mágicas que el Minster había colocado en toda la torre inclinada habían empezado a debilitarse la noche en que fue destruido el templo de Lathander. Las galerías interiores de la torre, disimuladas para que pareciese que formaban parte de las paredes, a veces resultaban ser puertas abiertas y, durante el día que siguió a la batalla del Valle de las Sombras, la gente pasaba por ellas sin que les ocurriese incidente alguno. Sin embargo, aquella noche un guardia se metió sin darse cuenta en una de las aberturas y murió cuando el hueco se cerró y quedó atrapado dentro. Fuera de la torre, las antorchas de punzantes llamas azules y blancas ardían lentamente o resplandecían con una luz que cegaba a quien se atreviese a mirarla directamente. Y, dado que unas manos mortales e invisibles atravesaban las antorchas, todo intento de retirarlas desembocaba en un fracaso. Las nieblas que envolvían los niveles superiores de la torre tenían como objetivo evitar la curiosidad de todo ojo misterioso, pero también su naturaleza había cambiado. Ahora, las nieblas que se arremolinaban alrededor de la torre emitían un grito agudo, estridente y continuo. Habían tenido que cerrar las contraventanas de los niveles superiores y colocarles unas pesadas tablas para amortiguar el ruido. Kirik, vestido completamente de negro, estaba entre los árboles del extremo más alejado de los establos de la torre e ignoraba el grito. A pesar de ser de noche, el ladrón veía al guardia que estaba ante la entrada nordeste de la torre, cerca de la cocina. Durante la última noche que pasó en casa de Mulgrim, el día en que Medianoche y Adon fueron detenidos, Kirik estudió detalladamente las defensas de la torre. El ladrón sobornó a un guardia descontento con oro y licor, y se enteró de todo lo que necesitaba saber sobre los secretos de la torre para llevar a cabo su plan. En la entrada principal siempre había apostados 6 guardias, y otros soldados patrullaban el perímetro de la torre. Debido a que la mayor parte del puente estaba en ruinas en el fondo del río, la seguridad en los puestos del puente Asaba había sido reducida. El guardia que Kirik había sobornado estaba solo en la orilla oeste del río, pero, llegado el momento, estaría en el extremo más septentrional del puente, investigando una pequeña perturbación que Kirik había dejado en la imaginación del guardia. Los únicos guardias que habían sido apostados cerca del cobertizo para los botes estaban dentro de la torre. De vez en cuando miraban fuera por las mirillas a fin de cerciorarse de que la quietud de la noche no ocultaba peligros. Los obreros que a veces se quedaban vagando en el astillero hasta bien entrada la noche, fueron decominados a irse a casa con sus familias, con objeto de que estuviesen bien descansados cuando acudiesen al día siguiente a la ejecución de los asesinos del Minster. Dentro de la torre, una buena parte de los hombres de Mulgrim fue enviada a los pisos superiores aquella noche para custodiar a su señor. Las defensas mágicas que protegían normalmente al señor del valle eran inestables. Peor todavía, el juicio había creado preocupación por el paradero de Lord Dane. Mulgrim, temiendo que Lord Black quisiera vengarse de él, estaba preocupado por el bienestar de su esposa y de su hijo. Kirik estaba seguro de que en los sótanos de la torre, donde habían metido a Medianoche y a Adon en espera de su ejecución a la mañana siguiente, habría también unos cuantos guardias. Pero Kirik estaba preparado para asaltar la torre inclinada. Iba armado con 2 dagas, un hacha de mano, varios cabos de cuerda que él mismo había ennegrecido, un pequeño cilindro negro y la habilidad que solo el adiestramiento en la cofradía de los ladrones de Fentir podía haber creado. De pronto, la luz de las antorchas que se alineaban a lo largo de la torre se puso a brillar y una serie de resplandecientes destellos iluminaron las calles. Uno de los guardias lanzó una retahíla de juramentos. Kirik, con la espalda apretada contra el tronco de un árbol cercano, aguantó la respiración mientras esperaba que las luces disminuyesen de intensidad y se apagasen. Cuando las antorchas se encendieron se quedó a la vista del guardia de la parte posterior. El guardia, un joven rubio que a Kirik le recordó a Adon, se frotó los ojos. Sin hacer ruido, Kirik echó a correr en busca de la protección de los establos. Se puso rígido cuando vislumbró un par de ojos en el establo, pero no aminoró el paso, sino que suspiró aliviado cuando vio que los grandes ojos blancos eran de un pony que se dirigía a la puerta. Tú! Gritó una voz profunda y gastada por la edad, vuelve aquí. El pony se acercó a la puerta haciendo cabriolas y dentro del edificio resonaron las pisadas del mozo de cuadras. Kirik sacó una de las dagas, se inclinó a la izquierda y se agachó hasta quedarse en cuclillas, listo para saltar sobre el hombre y silenciarlo antes de que pudiese dar la alarma. Se oyó de pronto otra voz, cuando el guardia de la entrada posterior dobló la esquina. Mangstrom. Parece que se te ha desbocado uno, gritó el guardia. Será mejor que compres una rienda más fuerte con tu dinero. El encargado de los establos pasó por delante del pony y se paró en la puerta, ajeno a la figura oscura que estaba agazapada en las sombras a solo unos metros a su derecha. Kirik estaba de espaldas al guardia y no sabía si había sido descubierto.
No se atrevía a darse media vuelta pero, como ninguno lanzó un grito de alarma, supuso que ni el guardia ni el mozo de cuadras lo habían visto. «Ay, esta pequeña belleza es la que Mogulrim le prometió a tu hija la semana pasada», dijo Mangstrom. «¿Quieres entrar y echar un vistazo?» Kirik apretó la daga con fuerza. «Ahora no puedo», dijo el guardia. «Quizá después de mi turno». «A esa hora las personas decentes tienen que estar durmiendo», dijo Mangstrom, apuntando con un dedo al guardia como un padre enfadado. «Entonces tú estarás completamente despierto», dijo el guardia, para luego ponerse a reír de su chiste. A continuación le sobrevino un repentino ataque de tos. Mangstrom sacudió la cabeza y se llevó al pony dentro. Kirik, después de contar hasta 20, miró por encima de su hombro y vio al guardia volver a toser. El hombre le daba la espalda. Kirik cambió ligeramente de posición y, con un hábil y rápido movimiento de muñeca, lanzó la daga. Cuando la hoja le atravesó el cuello, el guardia rubio echó los brazos hacia atrás. Se desplomó de espaldas con un grito ahogado parecido a un gorjeo que cesó de golpe cuando dio contra el suelo. Kirik esperó un momento, hasta cerciorarse de que no había señal alguna de que el grito del guardia hubiera sido oído. Al cabo de un momento, el ladrón avanzó hacia la entrada de servicio de la torre, cerca de donde estaba el hombre muerto. Mientras daba la vuelta al cadáver y le sacaba la hoja del cuello, Kirik pensó con tristeza que había puesto fin a aquella fea tos. El ladrón cogió una tabla que había quedado ahí sobrante de la protección de las contraventanas y la colocó cerca del guardia. Después de sacarse 3 cabos de cuerda de la cintura, Kirik las puso horizontales en el suelo y colocó la tabla en el centro de las cuerdas. Luego llevó rodando el cadáver hasta la tabla, le ató las cuerdas alrededor de los tobillos, de la cintura y del pecho, y levantó al hombre muerto hasta ponerlo en su posición de guardia, visible desde los confines en sombras de la torre y desde los establos. La cabeza colgaba floja sobre el pecho del hombre y ocultaba así su garganta ensangrentada. Kirik se metió en el pórtico que había antes de la puerta de servicio. Miró hacia atrás en dirección a los establos y vio la luz del interior del edificio, prueba de que sus actos no habían sido detectados. Se puso a mirar el techo para localizar el lugar de donde había sacado un enorme bloque de piedra unas horas antes. Nadie había tapado el hueco. Kirik trepó por la pared, se metió en la abertura y, después de estirar una pierna, le dio una patada a la puerta de madera. Al cabo de un rato, oyó una voz ahogada llamar desde dentro. «Segert». Kirik frunció el entrecejo, volvió a estirar la pierna y dio otra patada a la puerta, en esta ocasión añadiendo una exagerada tos. Se ahopó de nuevo en la abertura y vio que un hombre bajo con bigote gris aparecía en el pórtico desde el interior. «Segert», preguntó el guardia, para luego dirigirse hacia la figura inmóvil que estaba apoyada contra la pared fuera del pórtico. Kirik tensó los músculos y se preparó para saltar sobre el guardia, pero se quedó paralizado cuando oyó a un segundo guardia acercarse desde el interior de la torre. «¿Algún problema, Marcraig?», preguntó el segundo guardia en voz alta y temblorosa. Kirik apenas veía el rostro del guardia en la puerta. «Creo que no», contestó el guardia del bigote gris. «Es mejor que vuelvas a tu puesto. Continuaremos más tarde con tu adiestramiento». «Sí, señor», dijo el otro, para luego marcharse sin rechistar. Marcraig sacudió la cabeza y siguió caminando. «Dime qué te pasa, Segert. No habrá permiso por enfermedad hasta que los prisioneros hayan sido ejecutados. Te he dicho que». Kirik aflojó la presión de sus piernas ahora preparadas y dejó caer el cuerpo. El ladrón cayó con las piernas alrededor del cuello del guardia del bigote gris y apretó girando hasta que oyó crujido de huesos. Marcraig se desplomó contra la puerta, hasta casi cerrarla. En un momento de pánico Kirik soltó al guardia y se le quedó un pie trabado en el ángulo superior de la puerta. Ahogó un grito de dolor cuando la pesada puerta se cerró contra su pie, logró sacar este de la bota y cayó junto al cadáver. Kirik arrastró el cuerpo hasta apartarlo de la puerta, luego deslizó la bota por la jamba hasta la base y el ladrón cogió el último trozo de cuerda que llevaba encima, lo puso a un lado y dispuso el cuerpo de Marcraig como el del otro guardia. Después de colocar el cadáver de pie fuera de la puerta, Kirik entró en la torre. El vestíbulo de la parte de servicio se extendía en 2 direcciones, siguiendo la curva de la torre. Kirik sabía que iba a tener que buscar al guardia que había estado hablando con Marcraig. El joven no esperaría a su tutor toda la vida y al ver que el hombre no volvía, sin duda daría la voz de alarma. Kirik oyó a su derecha un ruido metálico de cacharros y un juramento apenas susurrado. El ladrón siguió el ruido y llegó a la entrada de provisiones de la cocina. Sobre la puerta abierta habían clavado un signo que indicaba que era una entrada a salvo del caos mágico. Miró cautelosamente por una rendija. En la cocina en penumbra estaba el joven guardia.
El tenue resplandor naranja revelaba los movimientos furtivos del guardia, que se estaba atracando de un manjar raro y exquisito, un tazón de chocolate previamente enfriado cubierto de cerezas y nata. Estaba de espaldas a la puerta. Después de sacar una daga, Kirik avanzó hacia el guardia, pensando que le estaba resultando demasiado fácil de cuando, demasiado tarde, advirtió que el joven observaba su sombra oscilante en la brillante superficie metálica del tazón. El frío metal brilló a la débil luz. El guardia giró sobre sus talones y le arrojó el tazón, que fue a dar de lleno en el rostro de Kirik, pero el ladrón logró cogerlo al vuelo antes de que cayese al suelo e hiciera ruido. El joven guardia se volvió para echar a correr, pero la hoja de Kirik pasó zumbando por su cabeza. La daga no dio en el blanco y fue a estrellarse con un ruido sordo en la pared. Kirik cogió su hacha de mano, saltó sobre el guardia, lo golpeó con ella y, con fuerza, le clavó la rodilla en la espalda, y sonrió al oír el crujido causado por la rotura de un hueso. Las piernas del guardia se agitaron unos segundos, para luego inmovilizarse. Kirik se levantó de encima del hombre muerto y miró a su alrededor hasta cerciorarse de que no había señal alguna de alboroto. Después de levantar varias sillas y limpiar el chocolate derramado, arrastró el cuerpo del guardia por un tramo de escaleras que bajaban hasta la despensa. Luego tomó la linterna y volvió a la entrada. Kirik, siguiendo de memoria la disposición de la torre, recorrió el muro norte, atravesó una serie de habitaciones que se comunicaban entre sí y fue a parar cerca de la entrada suroeste que daba al cobertizo de las embarcaciones. Hasta aquel momento la información que le habían dado era correcta. Solo había un guardia apostado en el extremo más alejado del vestíbulo. Sin embargo, fue presa de un momento de indecisión cuando vio a un guardia de más de 2 metros de altura. Se trataba de Forrester, el hombre que había estado a sus órdenes en el puente Asaba. Forrester se volvió bruscamente, pero se relajó cuando vio que era Kirik quien surgía de las sombras. «Me han enviado a relevarte», dijo Kirik sonriendo. «Te necesitan en los pisos de arriba». «Pero si acabo de llegar», protestó Forrester, acercándose a Kirik. «¿Dónde has estado metido todo el día?» «Te he mandado un recado para que te reunieses conmigo en la posada La Calavera de los Tiempos». Forrester ni siquiera exhaló un suspiro cuando la daga de Kirik le atravesó el corazón. Mientras arrastraba el cuerpo por el vestíbulo, Kirik pensó que todo estaba saliendo según el plan previsto. El ladrón tuvo que recordar que solo habían pasado 2 días desde la batalla. Aquel acontecimiento podía muy bien haberse producido en otra vida. Una vez que escondió adecuadamente el cuerpo de Forrester, Kirik volvió y se puso a buscar la entrada secreta que daba al sótano donde se hallaban las mazmorras. Siguiendo las instrucciones explícitas de su contacto, Kirik apretó el borde superior del 28º panel de madera desde la puerta oeste. No ocurrió nada. Kirik frunció el entrecejo, luego contó media docena de pasos, se puso en cuclillas y localizó una pequeña abertura en la pared, exactamente sobre las tablas del suelo. Después de introducir la daga en el hueco, fue moviendo suavemente la empuñadura y oyó el ruido revelador de algún mecanismo poniéndose en movimiento hacia atrás y hacia adelante. Pero la puerta no se abrió. Kirik tuvo la sensación de tener un gran peso sobre sus hombros. Se preguntó si el guardia que le había proporcionado la información no habría descuidado decirle que ambos medios de acceso debían ser accionados simultáneamente. Sacó otra daga, volvió a contar las tablas del suelo, luego lanzó la hoja al borde superior del panel de madera y tiró del mecanismo. La empuñadura de la daga golpeó el panel. Se oyó un ligero chirrido al abrirse la puerta y entró aire fresco en el vestíbulo. Kirik recuperó la segunda daga y se introdujo en el oscuro pasadizo con el arma delante. Según la información recibida por Kirik, la larga escalera de caracol conducía a la parte posterior de la mazmorra, donde estaban localizadas las celdas. La escalera secreta había sido instalada como medida de seguridad, por si el acceso principal a la mazmorra alguna vez se bloqueaba o se inutilizaba. Si hubiese un solo guardia y no tuviese ocasión de tocar los gongs de alarma, sí podría llegar por la escalera rápidamente a la planta baja y pedir ayuda. Kirik bajó la escalera hasta llegar al rellano y a una segunda puerta. El ladrón sabía que sería descubierto apenas abriese la puerta y abandonase el rellano, pero no le preocupaba demasiado el único guardia apostado bajo el gong de alarma en el extremo opuesto de las celdas. Sin embargo, el pasillo daba un giro brusco después del puesto de guardia y se abría un largo vestíbulo, donde había otros 6 hombres que, aparentemente, estaban jugando a cartas. Juraban en voz tan alta que Kirik podía ya oír sus voces. Se sacó el pequeño cilindro negro que llevaba en su fajín y, con la otra daga, retiró el casquete de metal de su extremo. Tocó el fajín con los dedos y notó la punta afilada de la espina de Gaius. El entendido informante de Kirik se entretenía explorando una cabaña en ruinas de un alquimista y vendiendo sus hallazgos en el mercado negro.
La espina de Gaius era un objeto muy raro, tal vez único, y Kirik sonrió ante la ironía de que aquello hubiese sido adquirido con el oro de Moungrim. Kirik dejó transcurrir un rato a fin de que se disipara toda emoción. Seguidamente respiró hondo, se puso el cilindro en los labios y abrió la puerta. El guardia estaba mirando en su dirección y se puso de pie al instante para luego lanzar un grito de alarma. El ladrón sopló con fuerza en el cañón de su arma y observó como un dardo diminuto se clavaba en la garganta del guardia. Cayó herido al instante en un estado de estupor y se desplomó sobre un taburete, balanceando la cabeza hacia atrás y hacia adelante. Kirik esperó a que el guardia volviese a mirarlo, luego indicó al hombre mediante un gesto que abandonase su puesto y se acercase a él. El guardia, después de levantarse con ademán majestuoso del taburete, obedeció. «Escucha atentamente», susurró Kirik poniendo una mano sobre el hombro del guardia. «Lord Moungrim me ha enviado a buscar a uno de los prisioneros que van a ser ejecutados por la mañana, a la maga morena. Quiere interrogarla. Llévame hasta ella». «Debería informar a mi capitán, no hay tiempo», se apresuró a replicar Kirik. «Habla en voz baja. No querrás despertar a tus otros prisioneros». En muchas de las celdas había mercenarios que habían sido contratados para engrosar las filas de Vane en la batalla del Valle de las Sombras y luego se habían rendido a los habitantes del valle una vez perdida la batalla. Kirik oyó una bota arrastrarse por el suelo y se puso rígido. Un par de manos sucias salieron de los barrotes de hierro de una celda próxima y se asomó un rostro oscuro y sudoroso. El prisionero se rió brevemente, asintió con la cabeza a Kirik y le indicó mediante un gesto que se alejase. «Vamos», dijo Kirik. El guardia pasó por delante de 20 celdas más que se alineaban en el lado norte del pasillo. Un espantoso muro de piedra en la parte sur era la única vista permitida a los prisioneros. El guardia se detuvo finalmente delante de una habitación de almacenamiento adyacente a la última celda y abrió la cerradura de la puerta. «Espera», dijo Kirik cuando el guardia puso la mano sobre la pesada puerta de madera. «Si alguien te pregunta, dile que mido más de 1,80 m. Tengo el pelo rojo y despeinado, la constitución de un luchador y un extraño acento extranjero». «¿Es que eres así?», murmuró el guardia sin emoción en la voz. «Descríbeme», susurró Kirik, sin dejar de mirar al guardia. El hombre del valle describió al ladrón exactamente como le había indicado el hombre de nariz aguileña. Satisfecho de que el efecto del dardo fuese tal como había prometido su informante, Kirik dio unas cuantas órdenes finales al guardia y observó cómo éste regresaba a su puesto. El ladrón abrió la puerta con cuidado, pues temía que el ruido pudiese alertar a los otros guardias. Miró los confines de la negra habitación y vio el objeto de su búsqueda tumbado de lado en un rincón. «Medianoche», susurró Kirik, para luego entrar en la celda y empezar a desatar las cuerdas de la maga de pelo oscuro. Dejó la mordaza para lo último y le advirtió: «No levantes la voz». Tan pronto como se vio sin mordaza, Medianoche respiró profundamente y luego miró a su compañero prisionero. El clérigo estaba sentado con las rodillas dobladas y la frente apoyada en ellas para esconder el rostro. «Adon», susurró Medianoche. La maga se frotó los brazos y las piernas, en un intento de devolverles alguna sensación mediante aquel masaje. «¿Puedes ponerte de pie?», preguntó Kirik en un susurro. Luego se levantó y se dirigió a la puerta. «Tenemos que salir de aquí inmediatamente. Tenemos que llevarnos a Adon», apremió Medianoche en un siseo, para luego arrastrarse hacia el clérigo. «Todo lo que has soportado te ha anulado la mente», dijo Kirik. «Déjalo». Medianoche puso sus manos en los hombros del clérigo y lo sacudió para despertarlo. Cuando Adon levantó la vista, aparecieron unos ojos vagos e inyectados en sangre, pero el joven clérigo no parecía ver a sus amigos. Se limitaba a mirar fijamente el muro que había detrás de Medianoche. «No vale para nada», siseó Kirik. «Además, te ha traicionado con su silencio en el juicio». El ladrón, nervioso, echó una ojeada al pasillo, pero ningún guardia había advertido todavía que la puerta estaba abierta. «No», declaró Medianoche, con una voz temblorosa quebrada por el dolor. «El peligro aumenta cada segundo que perdemos», dijo Kirik. Se apartó de la puerta, cogió a Medianoche por un brazo y trató de levantarla. «Déjame», dijo Medianoche en un susurro, pero estaba demasiado débil para resistir al poco delicado apremio de Kirik. «He venido a sacarte a ti», siseó Kirik. «Pues tendrás que llevarnos a los dos o empezaré a gritar tanto que hasta los dioses se enterarán de que estás aquí», le advirtió Medianoche. «Está enfermo. ¿Acaso no lo ves?». La maga acarició el cabello despeinado de Adon. «Solo ve su cobardía», gruñó Kirik. «Eso y nada más. Pero si su vida, a pesar de lo que ha hecho, es tan importante para ti, supongo que no me queda más remedio que acceder». Kirik se lanzó con toda la furia que pudo sobre las cuerdas que maniataban a Adon y Medianoche se echó hacia atrás dando un traspié.
En el acto de cortar precipitadamente los últimos cabos de cuerda, la punta de la daga de Kirik hizo brotar unas cuantas gotas de sangre en las muñecas de Adon. Luego Kirik levantó al clérigo por su túnica hecha jirones. El guardia drogado, apostado al final del pasillo, gesticuló estúpidamente cuando Kirik sacó a Adon a rastras de la habitación negra. Medianoche seguía con paso incierto al ladrón. Cada paso suponía un esfuerzo para Medianoche y fue todavía peor cuando llegaron a la escalera oscura. Kirik consideró la idea de arrojar a Adon escaleras abajo, con la esperanza de que el clérigo se rompiese el cuello con la caída. Pero Medianoche lo seguía a corta distancia, como si presintiese las intenciones del ladrón. ¿Dónde está aquel?, preguntó Medianoche respirando con dificultad mientras subían penosamente las escaleras. Kirik titubeó mientras decidía qué mentira le convendría más. No ha querido venir conmigo. Ha dicho que no podía interferirse con la justicia. ¿Justicia?, gritó Medianoche, atónita. Le he dicho que era un estúpido, añadió Kirik encogiéndose de hombros. El ladrón esperó una respuesta por parte de Medianoche. Al no obtenerla supuso que la mentira había bastado para satisfacer a la maga, por lo menos de momento. Una vez en lo alto de la escalera, Kirik vio el pálido resplandor naranja de la antorcha del vestíbulo y se preguntó si debería avisar a Medianoche del peligro de las puertas que aparecían y desaparecían a capricho. Decidió no hacerlo y esperó que la pared apareciese cuando tratase de introducir a Adon a través de ella. Después de empujar primero al clérigo por la abertura de la pared, Kirik se apresuró a pasar por el angosto pasadizo. «Date prisa si se va en la oscuridad». Medianoche, medio a rastras, pasó por la abertura y siguió al ladrón dando traspiés. En el extremo del pasillo, Kirik miró por una serie de mirillas para cerciorarse de que el astillero seguía desierto. Medianoche ayudó a sostener a Adon mientras Kirik abría la puerta con la llave que había cogido del cuerpo de Forrester. El astillero estaba tranquilo. Solo el suave rumor de las olas de la Saba y el crujido conspirador de las barcas de madera que rozaban el muelle ayudaban a encubrir los lentos pasos de los fugitivos que seguían a Kirik. Un montón de antorchas de luz azulada iluminaban el techo abovedado de madera del cobertizo de las embarcaciones y la serie impresionante de barcas atracadas en las proximidades. Mientras se dirigía hacia un esquife de 6 metros al extremo sur del patio, Kirik imaginó el cobertizo en llamas. El caos que crearía un hecho como este era exactamente la distracción que necesitaban para ponerse a salvo. Con la destrucción de la flotilla de Moulgrim, se debería interrumpir la reparación del puente a Saba y toda persecución de los fugitivos quedaría severamente limitada. Sin embargo, y con gran pesar de Kirik, no tenían tiempo de llevar a cabo una operación tan complicada. Se detuvo ante una barca y echó una rápida ojeada a su alrededor. Medianoche, ¿puedes evocar un hechizo? Es posible que necesitemos distraerlos. Medianoche sacudió la cabeza de un lado a otro. Primero tendría que estudiarlo y mi libro de hechizos se quedó en la torre del Minster. Kirik estaba a punto de hablar cuando oyó un ligero ruido de pisadas. Alguien estaba saltando de barca en barca, evitando cuidadosamente el muelle, donde sus pisadas lo delatarían. ¿Qué te parece esta barca?, dijo Kirik, para luego hacer un ademán exagerado con la mano derecha, esperando desviar la atención del rápido movimiento de su mano izquierda, con la cual sacó una de las dagas. El ladrón giró en redondo para encararse al intruso. Medianoche sujetó la mano de Kirik antes de que pudiese lanzar la daga. Una de las antorchas de la torre resplandeció y los héroes se encontraron mirando los apagados ojos verdes de Laeo, el escribano del Minster. Medianoche pronunció su nombre entre dientes y el joven moreno saltó ágilmente al muelle desde la proa de una barca cercana. Llevaba un costal a la espalda y una elegante y amplia capa negra cubría sus hombros. «¿Qué haces aquí?», siseó Kirik, en cuyos ojos brillaba la sospecha. El ladrón mantenía la daga apuntada hacia el escribano del Minster. «No es mi intención delataros, si eso es lo que piensas», susurró Laeo, para luego dejar con cuidado la bolsa de lona sobre el muelle. «¿Os imagináis cómo se enfadará el Minster si, cuando vuelva a casa, lo primero que le dicen es que os han ejecutado por su muerte?» «Laeo, nosotros vimos morir el Minster», dijo Medianoche agachando la cabeza. Aquel espantoso agujero lo engulló. Adon se estremeció ligeramente, pero no abrió la boca. Miraba la barca que se mecía suavemente en el agua. Laeo se frotó la barbilla. «No me lo creo», dijo el escribano, y se puso a abrir el costal. A decir verdad, el Minster había desaparecido antes, muchas veces. Si se hubiese ido para siempre yo lo sabría, no sé cómo, pero lo sabría. «Si no pretendes detenernos, ¿qué es lo que quieres?», gruñó Kirik en voz baja. Seguí apuntándole con la daga. «Tal vez no lo hayas notado, pero tenemos un poco de prisa».
Laeo frunció el entrecejo y apartó la daga de Kirik antes de acercarse a medianoche. Estoy aquí para ayudaros. Es lo mínimo que puedo hacer después del juicio. El escribano indicó a medianoche mediante un gesto que mirase dentro del costal. Aquí está tu libro de hechizos y unas cuantas provisiones para el viaje. Laeo metió la mano en la bolsa y sacó una hermosa esfera que brillaba con una luz ámbar. En la superficie de cristal había unas runas extrañas y tenía una base dorada, grabada con dibujos complicados cubiertos de un polvo de diamante fino y centelleante que no estaba la última vez que medianoche vio la esfera en el estudio del Minster. ¿Te acuerdas de esto?, dijo Laeo, para luego tender la esfera a medianoche. En el rostro del escribano apareció una ligera sonrisa. Sí, contestó medianoche. Luego acarició la brillante esfera. Se supone que el globo se rompe si entra algún poderoso objeto mágico dentro de su campo de acción. Esto tendría que ayudarte a encontrar las tablas del destino, dijo Laeo con voz suave. Luego metió la esfera de nuevo en el costal. La expresión de medianoche y de Kirik era de perplejidad, pero Laeo siguió sonriendo. El Minster no me oculta casi nada. Me dijo incluso que la primera tabla está en Tantras. Tenemos que marcharnos, susurró Kirik al oído de medianoche. Podrás examinar los regalos de la bolsa más tarde. El ladrón cogió a Adon y se encaminó a la barca. Una última cosa, susurró Laeo sacándose de la espalda otra bolsa más pequeña que entregó a la maga. Ella la abrió y vio un frasquito de metal. Las nieblas del éxtasis. Es perfecto para incapacitar a un buen número de guardias sin causarles daño permanente. Kirik empujó a Adon dentro de la barca y empezó a desatar las amarras del esquife. «¿Ibas a rescatarnos?», exclamó medianoche con la respiración entrecortada. Adon levantó la vista del bote y, por un momento, pareció que fijaba su mirada en el escribano. «Uy, ni se me había pasado por la imaginación», susurró Laeo, y se volvió con fingida indignación. Medianoche cogió a Laeo por el hombro y le hizo dar media vuelta. El escribano miró a la maga a los ojos y su expresión era grave, casi dura. «¿Por qué?», quiso saber ella. «La gente de la ciudad te mataría si se enterara». Laeo se irguió y, cuando habló, lo hizo con una voz ligeramente más profunda. «No podía permitir que te causasen daño alguno. No podía tolerar semejante parodia de justicia, señora». El escribano tomó la mano de medianoche y se la besó. «El Minster confió en ti para ayudarlo en el templo. Tienes que ser digna de esta confianza». Kirik los miró furioso. «Medianoche, si no te das prisa, soy capaz de dejarte aquí con él en manos de Mulgrim». «Tiene razón», dijo Laeo en tono gentil. «Tienes que marcharte». Medianoche saltó a la barca. Laeo ayudó a Kirik a soltar las últimas amarras y luego apartó la embarcación del muelle con un empujón. Laeo permaneció un momento en el embarcadero y les dio el último adiós con un movimiento de la mano antes de desaparecer en la oscuridad. Kirik, de espaldas a medianoche, tomó los remos en el centro de la barca. Mientras remaba, el ladrón no tenía más remedio que mirar los vagos ojos del aterrorizado clérigo que tenía delante y que parecía evitar las furiosas miradas de Kirik. Utilizando el método de remo mano sobre mano que había aprendido durante años de viajes, Kirik empezó a poner la barca en movimiento pero, ante su gran sorpresa, muy lentamente. «¿Qué pasa?», exclamó furioso el ladrón mientras miraba el agua. «¿Acaso estamos enganchados a algo?». Cuando metió una mano en la fría agua de la Saba, Kirik se percató de lo que ocurría. A pesar de que se desplazaba en agua abajo para alejarse del Valle de las Sombras, la corriente fluía en sentido inverso y le obligaba a remar en contra. Kirik lanzó una maldición y golpeó un remo contra el agua. Una ola penetró en la barca y empapó a Adon y a medianoche. La maga gritó sorprendida, pero el clérigo no se movió, ajeno a la túnica mojada que colgaba de sus hombros hundidos. Kirik miró a Adon y volvió a maldecir. «Este zoquete solo sirve de lastre», dijo con desprecio, para luego echar agua a los ojos de Adon. «En este viaje solo servirá para que sea más penoso remar». El ladrón de nariz aguileña empezó a remar de nuevo y medianoche, con su capa, secó el rostro de Adon. «Adon, sé que me oyes», susurró la maga. «Sigo estando a tu lado. No dejaré que te hagan daño». Como Adon no contestó, medianoche frunció el entrecejo y siguió secando el rostro del clérigo. Advirtió las lágrimas saladas mezcladas con las frías gotas del agua de la Saba. Kelembores estuvo la mayor parte de la noche en el patio exterior azotado por el viento. No podían ni pensar en ni conciliar el sueño. Además, el guerrero no estaba solo. Habían sido apostados unos cuantos guardias para vigilar el patio donde serían ejecutados medianoche y Adon, y un pequeño grupo de ruidosos papanatas habían decidido velar toda la noche. A Kelembor se le revolvía el estómago al ver a los hombres del valle reírse y hacer bromas de mal gusto sobre lo previsto para el amanecer.
Aquella atmósfera festiva que impregnaba el ambiente cuando dos seres iban a morir, estaba espantosamente fuera de lugar. Las chispas de ira dentro de Kellenborg se convirtieron en llamas de rabia cuando llegaron los obreros al patio y empezaron a montar un complejo escenario para las ejecuciones. Era evidente que en el momento de diseñar el escenario se había tenido en cuenta sobre todo a los espectadores. Se componía de dos plataformas circulares que se movían con engranajes opuestos y habían sido construidas para exhibir a las víctimas a todo aquel que quisiera verlas. Del centro de las plataformas sobresalían unas columnas, con unos ganchos de metal donde se atarían muñecas y tobillos. En cada columna, a media altura, había una abertura circular, bastante parecida al nudo de un árbol. Kellenborg se estremeció al comprender que las lanzas de los verdugos atravesarían los agujeros y los cuerpos de los condenados, sus antiguos aliados. Sería una muerte lenta y horrible. Kellenborg no sabía muy bien lo que iba a hacer cuando llegase la hora de las ejecuciones. Consideraba que, de alguna forma, debía expiar por no haber ayudado a Medianoche en el juicio. Sin embargo, las pruebas ofrecidas, contra Medianoche y contra Adon en el juicio habían sido tan concluyentes que el guerrero ni siquiera tenía pleno convencimiento de que sus amigos fuesen realmente inocentes. Era posible que Medianoche hubiera perdido el control de la magia poderosa que ejercía y causado accidentalmente la muerte del Minster. Kellenborg no sabía qué pensar. Con la franja de luz gris rojiza aparecida en la distancia, se vio en el horizonte la primera señal del alba. Kellenborg estaba entonces detrás de dos guardias que hacían esfuerzos para ahogar los bostezos. «Los prisioneros», gritó alguien desde la torre, «se han escapado». «Kellenborg, vamos», gritó un joven y obeso guardia mientras se encaminaba hacia la torre inclinada, «necesitamos a todos los hombres». Kellenborg, mientras seguía a los guardias hasta la entrada principal de la torre, pensó que los habitantes del valle seguían considerándolo uno de ellos, aun cuando la gente del lugar era contenida fuera. A él lo dejaron entrar sin vacilación. La puerta que daba a la mazmorra estaba abierta y Kellenborg y el guardia obeso se precipitaron hasta el rellano. Una vez allí, vio la congregación de hombres del valle en la habitación cavernosa. Kellenborg, después de abrirse paso entre el gentío, se detuvo bruscamente cuando vio los rostros solemnes de Lord Moungrim y de Turval. El motivo de sus graves expresiones estaba encaramado a un pequeño taburete al principio del pasillo que recorría las celdas. Kellenborg estudió los ojos desorbitados y la expresión de total felicidad que iluminaba los rasgos del hombre muerto. Luego bajó la vista y vio que del cuello del hombre sobresalía la empuñadura de la daga. La hoja había atravesado al hombre con tal fuerza que la punta había penetrado en el mortero de la pared que había detrás y había dejado al guardia muerto clavado en su puesto. «¿Quién lo ha matado?», gruñó Kellenborg. Sus palabras rompieron el silencio del pasillo y todos se volvieron hacia él. «Ha sido él mismo», contestó un guardia pelirrojo que se balanceaba hacia atrás y hacia adelante sobre las plantas de los pies. «Cuando vine a relevarlo tenía esta marca en el cuello. Le pregunté qué le había ocurrido y él me contó de que reiría una historia sobre un hombre alto, casi tanto como Forrester, pelirrojo como yo, y con acento extranjero». El guardia dejó de balancearse y se volvió a Moungrim. El señor del valle hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y el guardia prosiguió. «Me dijo que ese hombre llegó por la escalera posterior y se llevó a dos prisioneros a presencia de Moungrim». El guardia pelirrojo hizo una pequeña pausa, luego se puso a balancearse de nuevo. Cuando terminó de contarme todo esto, desenvainó su espada, sonrió y se la clavó en la garganta. Exactamente donde tenía la marca. «Esto es exactamente lo que ha ocurrido. Lo juro». Los habitantes del valle permanecieron en silencio, pero se dieron cuenta de que los prisioneros estaban gritando en sus celdas. Una voz se destacaba sobre el resto. «Yo lo he visto todo», gritó un mercenario de cabello oscuro y sufísimo, «yo lo he visto todo». Moungrim se apartó del hombre muerto y se encaminó a la celda del prisionero. «Cubridlo», ordenó Turval haciendo un gesto con su bastón de empuñadura de dragón. A continuación siguió a su señor a la celda. Kellenborg lo seguía de cerca. «¿Qué has visto?», preguntó Moungrim. «No tan deprisa», espetó el prisionero, cuyas manos colgaban de los barrotes. «¿Yo qué gano con eso?». Moungrim agarró la mano del prisionero y tiró de ella con todas sus fuerzas. El prisionero dio un grito cuando se golpeó el rostro contra los oxidados barrotes de hierro, pero Moungrim desenvainó su espada con un rápido movimiento y la dejó suspendida sobre la muñeca del hombre. «Ganarás conservar tu mano», vociferó Moungrim en una especie de gruñido. Un guardia asó la otra mano del prisionero antes de que éste pudiese arañar el rostro de Moungrim. «Habla inmediatamente o te haré pedazos, empezando por esta mano». El prisionero no pudo por menos que lanzar una mirada de odio al rostro enrojecido del gobernante del Valle de las Sombras y no tardó en contar todo lo que había presenciado aquella noche.
Kirik, dijo Kellenborg, para luego agachar la cabeza. Tiene que haber sido Kirik. En lo alto de la escalera se oyó un grito ronco. Aquí hay más cuerpos. Forster está muerto. Ven conmigo, ordenó Maugrim a Kellenborg. Subieron corriendo la angosta escalera, cruzaron el vestíbulo y entraron en el salón de audiencias donde se había celebrado el juicio. En medio de la habitación había un guardia bajo y calvo, con la espada desenvainada como si esperase complicaciones de un momento a otro. Las regordetas manos del guardia no dejaron de temblar mientras conducía al señor del Valle y al guerrero por unas estrechas escaleras que daban a la parte posterior del pequeño escenario. De la pared posterior colgaban unas cortinas que llevaban el escudo de armas de Maugrim. En la parte inferior de la cortina roja había una mancha. El cuerpo de Forster había sido dejado en el espacio que había detrás del trono de Maugrim. La sirvienta Calíope advirtió la mancha, murmuró en voz baja el guardia calvo. El señor del Valle sacudió, furioso, la cabeza. Registrad la torre, ordenó Maugrim agitando las manos. Quiero saber quién más ha muerto. Al cabo de una hora, se habían reconstruido los movimientos de Kirik y se había descubierto la desaparición de la barca. Maugrim sospechaba del guardia del puente. Se habían encontrado los cuerpos de Segert y de Markerey cerca de su puesto. El guardia fue llevado a la mazmorra para ser interrogado. Parece obra de tu amigo, dijo Maugrim, mientras se agachaba sobre el cuerpo de Segert. Dejó al descubierto la herida del cuello para dar más énfasis a sus palabras. No era amigo mío, contestó Kellenborg, a la vez que examinaba las heridas del cadáver. Y, sí, parece obra de Kirik. Se oyeron gritos procedentes de la cocina y Kellenborg acompañó al señor del Valle de vuelta a la torre y a la cocina. Encontraron al cocinero señalando la escalera que daba a la despensa. El cuerpo del guardia en fase de adiestramiento colgaba de un gancho y se balanceaba junto a una serie de trozos de carne. Manchas de chocolate y de cereza cubrían todavía el rostro ceniciento del muchacho. Ven conmigo. Tenemos que hablar, dijo Maugrim, pero Kellenborg permaneció junto a la puerta mirando el cadáver del joven. El señor del Valle puso gentilmente una mano sobre el hombro del guerrero y le obligó a alejarse. Luego Maugrim llevó a Kellenborg a su despacho privado. Los dos hombres subieron un tramo de escalera. En el primer rellano, el señor del Valle abrió una puerta de roble e hizo entrar a Kellenborg. La cámara era pequeña pero acogedora. Había unos cuantos muebles de madera oscura diseminados por la habitación y unos tapices de brillantes colores cubrían las paredes. Una sola y pequeña abertura dejaba entrar la débil luz matinal. El señor del Valle se dejó caer en una silla y empezó a retorcerse las manos. Necesito a alguien para encontrarlos, Kellenborg. Alguien leal a la causa del Valle de las Sombras, que es la libertad, la justicia y el honor, y alguien que sepa cómo encontrar a los carniceros que le han hecho esto a mis hombres. Maugrim dejó de hablar pero siguió retorciéndose las manos. Kellenborg estaba demasiado trastornado para contestar. Medianoche, Kirik y Adon se habían estado burlando de él desde el principio. Era lo único que podía explicar que se hubieran marchado del valle sin él. Quizás, a fin de cuentas, eran unos asesinos. Tu comportamiento en la causa del valle fue ejemplar, dijo Maugrim al cabo de un rato. Eres un buen hombre, Kel. Supongo que te sientes defraudado. El señor del Valle dejó de retorcerse las manos y se puso en pie. Sí, es posible, dijo Kellenborg. Luego se pasó las manos por el cabello. El guerrero estaba sentado en una silla de respaldo alto enfrente del señor del Valle. Has pasado mucho tiempo con ellos, dijo Maugrim poniéndose junto al guerrero. ¿Sabes cómo piensan? Tal vez tengas una idea de a dónde pueden haberse dirigido. Es posible, murmuró Kellenborg. Maugrim se detuvo y puso una mano sobre el hombro de Kellenborg. Quiero que vayas en busca de los criminales y los traigas al Valle de las Sombras. Te daré una docena de hombres y un guía que conozca el bosque. ¿El bosque? Pero si se han ido en barca, dijo Kellenborg, en cuyo rostro se leía la confusión. Nos llevan una delantera considerable. La única forma de superar esta ventaja es ir por tierra, explicó Maugrim con un suspiro. ¿Lo harás? Kellenborg apartó bruscamente la mano del señor del Valle que tenía apoyada en su hombro y se levantó. Pero antes de que pudiese abrir la boca para hablar, se abrió de repente la puerta de la cámara y Leo irrumpió en la habitación. Lord Maugrim, perdonadme, exclamó el escribano para luego ponerse de rodillas ante el gobernante del valle. No lo sabía. Yo creía en su inocencia. Pero han derramado sangre inocente y han manchado mis manos con ella. Cálmate, dijo Maugrim. Se inclinó y puso sus manos sobre los hombros de Leo. Cuéntanoslo todo. El leal escribano del Minster suspiró y miró a Maugrim a los ojos. Como dije en el juicio, yo pensaba que el Minster seguía aún con vida. He ido,
He ido a la torre con la idea de ayudar a escapar a la maga y al clérigo antes de que fuesen ejecutados, pero Kirik ya lo había hecho. Laeo inclinó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Los he dejado marchar. No. Los he ayudado a marcharse. Le he dado a medianoche su libro de hechizos, y algunas otras cosas. Mogungrim frunció el entrecejo y se volvió hacia Kelemvor. El guerrero permanecía en silencio dominando al escribano con su altura y con el rostro desprovisto de emoción. Habría debido comprender que el guardia de dentro de la torre estaba muerto, dijo Laeo, repentinamente enfadado. Alguien habría debido de vernos y dar la alarma. Ni por un momento se me ocurrió que... El escribano se estremeció y miró a Kelemvor. Jamás podré perdonarme por lo que ha ocurrido. Mogungrim trataba de mantener la calma, pero la ira recorría sus rasgos como un ejército en retirada. Los mataron antes de que tú llegases. No debes culparte por ello. Laeo tragó saliva y volvió a inclinar la cabeza. Debéis detenerme. Mogungrim dio un paso atrás. Considérate bajo arresto domiciliario, dijo Mogungrim de forma terminante. No salgas de la torre de Elminster a menos que sea para procurarte comida y bebida. Es mi última palabra. El escribano se incorporó e hizo una reverencia a su señor. Luego se volvió para marcharse. Otra cosa, le preguntó Mogungrim antes de que Laeo saliese. ¿Sabes a dónde se dirigían los criminales? El escribano se volvió. Kelemvor vio que estaba lívido y que la ira nublaba sus ojos. Sí, contestó Laeo a través de unos dientes parcialmente apretados. Se dirigían a Tantras. Mogungrim asintió con la cabeza, pero Kelemvor levantó una mano. Espera, Laeo. Antes has dicho que pensabas que Elminster estaba todavía con vida. ¿Ya no lo crees así? ¿Crees que medianoche y Adon lo asesinaron? El escribano tensó los hombros y se irguió. Cuando habló, su voz era apenas un murmullo. Después de lo que han hecho en la torre, creo que son unos asesinos desalmados. Peor todavía, se han burlado de personas buenas, como Elminster. Como tú, Kelemvor. Deben ser puestos en manos de la justicia. 3. La Nereida. En lo profundo de su pensamiento, Kirik había matado a Adon algo más de 100 veces. Mientras descendían por el río Asaba, el ladrón se imaginó a menudo aporreando al clérigo con un remo y veía cómo aquel hombre patético y de voluntad débil se dejaba tragar por la corriente sin luchar. Pero la repentina e indeseada intromisión de la realidad desbarataba siempre los sueños de Kirik. Adon se echaba a llorar y medianoche trataba de consolarlo acariciándole el cabello y susurrándole al oído. En ocasiones como estas, Kirik ardía en ira e imaginaba unos métodos todavía más sangrientos para deshacerse de Adon. Sin embargo, el viaje por el río se desarrollaba en general mansamente y sin incidentes. Dado que hablaban muy poco, los intervalos de calma dejaban a los héroes mucho tiempo para pensar. En aquel momento era ya casi mediodía y el estómago de Kirik protestaba, y pensando en un delicioso banquete se le hacía la boca agua. La comida que se habían llevado del Valle de las Sombras era sustanciosa pero estaba lejos de ser apetitosa, de modo que el ladrón, a pesar de tener hambre, no se deleitaba ante la idea de comer. Medianoche compartía los sentimientos de Kirik. Sentada en la proa, trataba de estudiar su libro de hechizos y ahuyentaba a los mosquitos, molestos y abotargados, mientras acudían también a su mente recuerdos de delicadas comidas. Unas horas más así empezaré a desvariar, dijo medianoche finalmente, y cerró de golpe el libro. Tenemos que comer algo. Nadie te lo impide, gruñó Kirik, cuya garganta estaba seca a causa del intenso calor del sol de mediodía. Medianoche frunció el entrecejo. Tenía hambre, sí, pero lo que en realidad quería era que Kirik descansase un rato y comiese algo. Desde que salieron del Valle de las Sombras el ladrón no había dejado que ella lo relevase en los remos y, cuando medianoche sugería que remase a Adon, él se limitaba a lanzar un bufido y a sacudir la cabeza. Necesitas descansar, Kirik. ¿Por qué no nos acercamos a la orilla y comemos todos algo? Porque los hombres del valle pueden alcanzarnos y yo, personalmente, no quiero que esto suceda, replicó Kirik. Medianoche cruzó los brazos y se apoyó en la proa. El ladrón frunció el entrecejo y le volvió la cara a la maga de cabello de color ala de cuervo. Pero, con todo, cuando Kirik miró por encima de su hombro vio, atónito, que Adon le tendía un pedazo de pan. Una sonrisa cálida y estúpida, como la de un bobalicón, brillaba en el rostro del clérigo. «Apártate de mí», gruñó Kirik, y no pude evitar darle un revés al clérigo con el dorso de la mano. Adon cayó hacia atrás hecho un ovillo y el pan saltó de su mano. Kirik se desplazó para coger el remo que había soltado y la barca se balanceó. Adon se alejó a rastras del ladrón, todo lo que le permitía la dimensión del esquife. «Maldito seas», exclamó medianoche.
La maga saltó por encima de Kirik y se puso junto a Adon. El clérigo estaba temblando, con las rodillas dobladas a la altura del pecho. En sus ojos apareció una extraña mezcla de temor y de ira. ¿Por qué lo has hecho?, preguntó Medianoche mientras acariciaba los hombros del clérigo. Kirik estuvo a punto de replicar con una obscenidad, pero, por el contrario, se contuvo, entornó los ojos y guardó silencio mientras observaba a Medianoche apartar el cabello del rostro del joven. Adon se había hecho un ovillo, con el rostro cubierto con las manos, se balanceaba hacia atrás y hacia adelante tarareando una canción desconocida. «Contéstame», dijo Medianoche en un siseo. Se inclinó hacia adelante y fulminó a Kirik con la mirada. El ladrón siguió guardando silencio. No tenía ninguna respuesta susceptible de ser aceptada por Medianoche. Ya en Arabel, la ciudad donde se había iniciado el viaje, Kirik había considerado a Adon una carga y no había ocurrido nada que le hiciese cambiar de opinión. El clérigo no podía recurrir a su divinidad para lanzar hechizos, de modo que resultaba inútil como curandero. La habilidad de Adon para luchar, cuando tuvieron que utilizarla, era correcta pero no excepcional. Kirik pensaba que podía arreglárselas perfectamente sin él. Por esto lo odiaba. Simplemente no lo necesitaba. «Vuelve a hablarme de Tantra», suspiró Kirik, deseoso de cambiar de tema. Adon dejó de balancearse y miró a Medianoche. De su rostro había desaparecido toda señal de ira, ahora en los rasgos del clérigo solo se reflejaba el temor. «No se lo digas», susurró Adon para sus adentros. «No hace falta que lo sepa». Pero Medianoche no vio la expresión de Adon. La maga dejó de acariciar la espalda del clérigo y se puso a mirar el suelo de la barca. «Una de las tablas del destino está escondida allí». Esto fue por lo menos lo que el Minster nos dijo en el templo de la Tander antes de la batalla con Bane. Del rostro de Kirik desapareció toda emoción. ¿En qué sitio de Tantras está escondida? El Minster no lo sabía. La maga suspiró y miró al ladrón de nariz aguileña. Todo lo que el sabio pudo decirnos, antes de morir, fue que una de las tablas estaba escondida allí. Al mencionar la muerte del Minster, Adon volvió a balancearse de nuevo y se puso a silbar una melodía estúpida. Kirik frunció el entrecejo. Si Medianoche no hubiese estado sentada entre los dos, probablemente habría vuelto a bofetear a Adon. ¿Cómo se supone, entonces, que vamos a encontrarla? Ni siquiera sé cómo son las tablas. Medianoche se estremeció. Cuando Mistra, la diosa de la magia, fue destruida al intentar entrar en las esferas sin las tablas del destino, le hizo ver a Medianoche aquellos objetos. Ahora las tablas y la muerte de su diosa estaban irreversiblemente unidas en la mente de la maga. «Su aspecto es el de unas simples tablas de arcilla», dijo Medianoche acompañando sus palabras con un suspiro. Cerró los ojos y se formó una imagen de las tablas del destino en su mente. Tienen menos de 60 centímetros de altura. Las runas citan a todos los dioses, y sus respectivas obligaciones están grabadas al agua fuerte en las piedras. Las runas son mágicas. Brillan con una luz azulada. Kirik trató de imaginar las tablas. Sin embargo, cada vez que intentó formarse una imagen mental de ellas, la idea de lo que podría hacer con las tablas del destino o, más precisamente, el poder que podrían proporcionarle, irrumpía en su conciencia. El ladrón se veía como un omnipotente gobernante, con unos ejércitos poderosos, capaces de aniquilar sin miramientos las invencibles fuerzas del rey Azoun de Cormir. El ladrón pensó que las tablas le darían el poder de hacer lo que quisiera. Por fin tendría libertad para hacer sus caprichos. «Kirik», dijo Medianoche, luego se inclinó y le dio una palmada al ladrón en el hombro. «Ya te lo he dicho, olvidemos las tablas por el momento. ¿De acuerdo?» Kirik frunció el entrecejo. «Sí, sí. Lo que tú digas». El ladrón hizo una pausa, luego trató de sonreír calurosamente. «Deberíamos comer algo. Si tenemos que llegar a Tantras, debemos conservar las fuerzas». Adon gimoteó débilmente y Medianoche se relajó pero asintió. «Me alegro de que estés de acuerdo conmigo. Tenemos que volver a comportarnos como amigos». Kirik puso la proa del esquife en dirección a la orilla, donde un espeso bosque flanqueaba el río. Cuando estuvieron cerca de la ribera, Kirik saltó al río de aguas poco profundas y siguió la embarcación hasta un lugar cercano a la sombra de un árbol frondoso y lleno de nudos. Después de amarrar la barca al tronco del árbol, Kirik alargó una mano para ayudar a Medianoche a saltar a la orilla. Una vez tuvo los pies firmes sobre la orilla pantanosa, Medianoche se volvió hacia el esquife y tendió una mano. «Vamos, Adon». El clérigo no se movió. «Adon, baja y ven con nosotros», suplicó Medianoche a la vez que se ponía las manos en las caderas. El clérigo se puso a temblar, luego se levantó. «Y ya que estás ahí, tráenos algo de comida», gritó Kirik,
y se puso a escudriñar la orilla en busca de un lugar adecuado donde instalarse. Adon se agachó y cogió la más pequeña de las talegas que estaban a sus pies. Le alargó una medianoche, se agarró a la otra mano de la maga y saltó de la barca. «Un perrito obediente, ¿eh?», dijo Kirik en un tono estridente y burlón. El clérigo hundió la cabeza entre los hombros. «Ya basta», exclamó Medianoche, «¿por qué no dejas de fastidiarlo?». El ladrón se encogió de hombros. «Cuando se comporte como un hombre, lo trataré como a tal. No antes». Kirik sacó el polvo de una pequeña roca y se sentó. «No hace falta que seas cruel», dijo Medianoche. «Cuando estuviste herido en las tierras de piedra, Adon permaneció a tu lado. Hizo todo lo que pudo para ayudarte. Lo mínimo que podrías hacerse ahora es devolverle el favor». La maga dejó la bolsa de comida en el suelo. Kirik, en lugar de contestar, se inclinó hacia adelante, cogió la talega y empezó a revolver en su interior. En ella el ladrón encontró cecinas, tasajos cuidadosamente envueltos y botellas con aguamiel. Cuando caímos en aquella emboscada en las tierras de piedra, se atrevió a justificar finalmente: «Por lo menos mis heridas podían verse. Las de Adon están solo en su cabeza». «No por ello son menos reales», replicó Medianoche fríamente. «Como mínimo, podrías hacer un esfuerzo para ser amable, siempre y cuando nuestra amistad signifique algo para ti. No te morirás por un poco de compasión». Kirik levantó la mirada y vio a Adon apoyado contra el árbol donde estaba amarrada la barca. Tenía un brazo rodeando el retorcido y nudoso tronco, los ojos abiertos y asustados, y estaba de puntillas como si estuviese listo para echar a correr si algo lo amenazaba. Kirik rebuscó en la talega, sacó un pedazo de pan y se lo llevó al clérigo. Adon se limpió las manos en la túnica, todo su cuerpo temblaba, alargó cautelosamente una mano y cogió el pan. El clérigo se puso a mirar la ofrenda con consternación y dio la impresión de que iba a estallar en lágrimas. «Gracias», dijo con voz débil y entrecortada. «Eres muy amable». «Sí», murmuró Kirik, sin dejar de intercambiar una mirada con Medianoche, «soy demasiado amable». Comieron deprisa y en silencio. Después, Kirik se dirigió a la barca y sacó los remos. Buscó un tocón de árbol y dejó los remos en el suelo. Acto seguido recogió una rama caída, ancha como su muslo, y la partió en 2 trozos iguales que clavó en la tierra a cada lado del tocón. A continuación, el ladrón se sentó en el suelo y dispuso los remos utilizando los trozos de rama como si fueran los escálamos de la barca. «Entrénate con un palo, así te resultará más fácil dominar los movimientos básicos del remo», dijo Kirik, conduciendo a Medianoche hasta el tocón. «Espera un momento», Kirik, murmuró ella, luego apartó la mano que él apoyaba en su brazo. «He remado antes. No hace falta que me enseñes». «Pero, ¿conoces acaso la mejor forma de remar, la técnica más eficiente?». Como Medianoche no contestaba, Kirik volvió a cogerle el brazo y casi la hizo sentar sobre el tocón. «Y si remas mal, solo conseguirás agotarte y, entonces, no harás ningún favor a nadie. Siéntate y coge los remos». Kirik le estuvo enseñando la técnica adecuada del remo para su esquife durante un cuarto de hora. La maga aprendió deprisa, de modo que Kirik se apartó pronto y dejó que ella practicara sola. Apoyado indolentemente contra una roca, hacía girar la daga entre su mano cuando se percató de que Adon miraba con interés los remos. «Luego aprenderás tú, clérigo. Quiero sacarle a la barca el máximo partido». Adon asintió con la cabeza y una leve sonrisa fue apareciendo en su rostro. Kirik se quedó mirando al clérigo unos segundos, pero no tardó en volverle la cara cuando se dio cuenta de que tenía los puños apretados. «Medianoche te enseñará luego, cuando nos paremos a cenar». Después de todo esto, los héroes se apresuraron a coger sus bártulos y Kirik tuvo buen cuidado de ocultar todo rastro de su presencia en la orilla del río. El resto de la tarde Medianoche se hizo cargo de los remos por espacio de varias horas y el ladrón se relajó un poco al ver que Medianoche había aprendido a remar adecuadamente. A decir verdad, también Adon y Medianoche se sentían más a gusto. El clérigo llegó incluso a reírse cuando Kirik se estiró después de un largo bostezo y estuvo a punto de caerse del esquife. Mientras Medianoche remaba, la barca pasó por un tramo del río donde no había corriente, lo que hizo que, durante un rato, le resultase más fácil remar, pero la corriente no tardó en notarse de nuevo y, por supuesto, en dirección contraria. A pesar de lo desalentador que resultó para nuestros amigos, trataron de conservar la alegría que, sin embargo, era difícil de mantener, de modo que cuando Kirik dirigió la embarcación a la orilla para cenar, todos estaban otra vez de mal talante. Una vez amarraron, Medianoche dejó a Kirik encendiendo el fuego y se metió en el río para refrescarse después de la larga tarde de ejercicio. Adon, sentado en la orilla pantanosa, jugueteaba en el agua con una pala,
absorto en sus sueños. La maga, que estaba de pie dentro del agua helada de la Saba, notó un agudo dolor en la pierna, lanzó un grito estridente y estuvo a punto de caerse. Kirik se precipitó al agua, que le llegaba a la cintura, y sostuvo a medianoche hasta que ésta logró recuperar el equilibrio. ¿Qué pasa?, preguntó el ladrón mientras ayudaba a la maga de cabellos color ala de cuervo a caminar hasta la orilla. No lo sé, dijo ella jadeante y con los dientes apretados. Creo que me ha mordido algo. Medianoche sintió otra punzada de dolor recorrer su pierna. Al bajar la vista, la maga vio dos ráfagas brillantes de luz carmesí correr como dardos de un lado a otro bajo la superficie del río. Ahora fue Kirik quien gritó y un tercer resplandor rojo como la sangre cobró vida en la Saba. En la orilla, Adon se paseaba de arriba abajo con las manos entrelazadas. Saliva repitiendo en voz baja. Mientras Kirik y Medianoche se apresuraban a llegar a la orilla, el agua empezó a agitarse. Las diminutas, punzantes y dolorosas lanzas fueron apareciendo con mayor frecuencia y ahora se podía ver en el río más de una docena de aquellas extrañas luces del color de la sangre. Antes de que los héroes hubiesen llegado a la orilla y Adon les ayudara a subir, su número se había duplicado. Mientras Medianoche se limpiaba la infinidad de cortecitos que tenía en las piernas, Adon permaneció a su lado sonriendo con satisfacción, y Kirik, de cuclillas al borde mismo del agua, con la mano preparada se disponía a coger algo del río. El ladrón introdujo la mano en el agua y luego se apartó de la orilla. Cuando abrió la mano, un pececito saltó al suelo culebreando. Los afilados dientes de aquel resplandeciente animal representaban la mitad de la longitud de su cuerpo y la sangre que había chupado parecía estar ardiendo en su diminuto cuerpo. «El río», exclamó Medianoche en un jadeo, y señalaba la Saba con el dedo. Era tal la concentración de parásitos resplandecientes que, allí donde los animales se atacaban mutuamente, el agua se agitaba. Más de 100 habían estallado en un delirio sangriento. Mientras los héroes los observaban, siguió extendiéndose el espacio de luminiscencia roja que formaban sus cuerpos abotargados. Debe de haber miles, dijo Kirik apartándose del borde. Está plagueado. El ladrón se detuvo, para luego volverse a Medianoche sonriendo sardónicamente. Me recuerdan un poco a los habitantes del valle después del juicio. Yo no veo más que el resplandor, replicó Medianoche, para alejarse luego de Kirik. Tengo una vista estupenda. Incluso de noche, dijo Kirik sin dejar de mirar a los peces que se destrozaban entre sí. Medianoche no miró al ladrón. Como que Lembor, dijo la maga en tono ausente, y se puso a recoger las cosas. ¿Sigues pensando en él? La voz de Kirik se volvió de repente tan fría como las gélidas aguas del río. ¿Qué te pasa? Kirik, te agradezco todo lo que has hecho por mí, y por Adon. De no haber sido por ti ahora estaría muerta. Lo sé, pero siento por Lembor algo que ni siquiera soy capaz de explicar. La maga sacudió la cabeza y metió cuidadosamente el libro de hechizos en la telega. Kirik permaneció en silencio. Parecía estar fascinado por los brillantes parásitos y la mancha de sangre que no dejaba de aumentar. Y antes de la batalla, en el Valle de las Sombras, que él no quiso quedarse conmigo, dijo Medianoche en tono terminante. Luego, en el juicio, yo estaba segura de que iba a morir y, oye, Adon, ¿por qué no te das un baño?, gritó Kirik indicando al clérigo con un gesto que es acercarse. No empieces otra vez, Kirik, dijo Medianoche en tono de hastío mientras ataba los cordones de la talega que había llenado. ¿Por qué te preocupas en dirigirme la palabra si no te interesa oír lo que tengo que decir? ¿Sabes lo que me interesa?, gruñó Kirik, en cuclillas junto al río, con el resplandor rojo de sangre de los peces reflejándose en sus ojos. Llegar a Tantras con vida. Esas tablas son importantes y juntos podemos encontrarlas. Se volvió para mirar a Medianoche, pero el resplandor rojo persistió en sus ojos incluso después de haber apartado el rostro del río. Adon se había ido acercando a Medianoche y ahora estaba acurrucado a sus pies. El clérigo miraba a Kirik como si este fuese un ser espantoso que hubiese salido arrastrándose del bosque. Medianoche terminó de arreglar la talega y se puso en pie sacudiendo la cabeza. Incluso con la ayuda del Minster apenas fuimos capaces de acabar con Bame. Vamos a tenerlo muy difícil los tres para llevar a buen fin esta misión. Kirik sonrió. En el viaje al Valle de las Sombras llevaste a cabo algunos actos de magia realmente impresionantes. Hechizos que jamás habías estudiado aparecieron de pronto en las yemas de tus dedos. De tu lengua parecían fluir con facilidad conjuros que estaban más allá de tu adiestramiento. El ladrón se puso de pie y extendió los brazos. Tienes todo el poder que necesitamos, si nos mantenemos alejados de los dioses. Incluso así, el poder estaba en el medallón de Mistra, murmuró Medianoche, y el medallón fue destruido en el templo de Lathander. El poder del que hablas ya no existe. ¿Has intentado algún hechizo desde entonces?
Preguntó Kirik caminando hacia la maga. ¿Cómo sabes que aquella chuchería no te ha dejado algún poder? No tengo ganas de precipitarme en el caos, respondió la maga de cabellos negros como ala de cuervo. La magia sigue siendo inestable. No tengo intención de lanzar un hechizo a menos que lo necesite. ¿Es esta la única razón para echarte atrás? Preguntó Kirik. ¿O lo único que ocurre es que tienes miedo? Ya no estoy en el juicio. Medianoche cogió la talega y se dispuso a llevarla a la barca, pero antes de que pudiese volver junto a Adon, Kirik la agarró por el brazo. Contéstame a una pregunta, se apresuró a decir Kirik en tono pausado. ¿Cómo lograsteis sobrevivir a la destrucción del templo? Yo estuve en las ruinas y examiné el lugar donde fuisteis encontrados. Había escombros por todas partes y sin embargo escapasteis sin un rasguño. Gracias a Timora, murmuró Medianoche deshaciéndose de la mano del ladrón. Adon se levantó de un salto y se acercó a Kirik. Timora está muerta, dijo en un susurro. Todos los dioses están muertos. Tanto Medianoche como Kirik se quedaron mirando fijamente al clérigo, el cual, acto seguido, se dirigió a la barca y saltó a su interior. Solo la magia puede explicar lo que ocurrió en el templo, Medianoche, dijo finalmente Kirik. Tu magia. No sé cómo, pero aquel medallón te proporcionó cierto tipo de poder y nosotros necesitamos ese poder para recuperar las tablas del destino. ¿Por qué tienes tantas ganas de encontrar las tablas? Preguntó ella, para luego pasar la talega a Adon, de pie en la barca. Porque otros las quieren. Muchos. Y eso hace que sean valiosas. Kirik miró al río. El remanso rojo de sangre se había disipado. Tal vez incluso de incalculable valor. ¿Qué me dices de la advertencia de Mistra? Preguntó la maga. Dijo que las tablas debían ser devueltas a las esferas, al Orao, para que los dioses pudiesen regresar a sus casas y los reinos volviesen a la normalidad. Si el Orao paga el precio que yo quiero, se las entregaré gustoso. Pero, hasta entonces, se trata simplemente de sobrevivir. Kirik apagó el fuego y el campamento quedó sumergido en tinieblas. Es una locura, dijo la maga entre dientes. Kirik estaba cerca de la mujer. No, en absoluto, Medianoche. Nosotros hemos luchado contra los dioses. Los hemos visto morir. Ya no me asustan. Kirik hizo una pausa, luego sonrió y susurró: a decir verdad, los dioses no son diferentes de ti o de mí. A pesar de la oscuridad, ella vio el destello que había aparecido en los ojos de Kirik mientras hablaba. Al cabo de un cuarto de hora, más o menos, los héroes estaban otra vez en medio del río, con la brillante luna iluminando su estela. La mujer se pasó la noche sentada en la proa o relevando de vez en cuando a Kirik en los remos, meditando todo el rato sobre lo que el ladrón había dicho acerca de los dioses y acerca de sus propios poderes. Aquella noche la maga durmió poco. Sin embargo, como los 2 días siguientes transcurrieron en calma, tuvo muchas ocasiones para descansar. Adon se iba volviendo cada vez más expansivo. La siguiente vez que le tocó remar a medianoche, el clérigo sostenía el libro de hechizos abierto para que ella pudiese ir estudiando, pasaba las páginas y buscaba referencias específicas a petición de la muchacha. Kirik se cansó de la carne seca y del queso, que eran sus provisiones, y se decidió a pescar desde la proa del esquife. El ladrón no contaba con arco ni con flechas, pero ató la amarra a la empuñadura de la daga y logró atravesar con éxito 3 grandes platijas en los 3 primeros intentos. En lugar de regocijarse ante los trofeos, fruto de su destreza, Kirik parecía defraudado, como si aquel deporte no implicase un verdadero reto. A excepción de otro esquife que vieron navegar río arriba al cabo de una hora de haber dejado atrás el Valle del Tordo, Kirik, Medianoche y Adon no se volvieron a encontrar con ninguna otra embarcación durante los 2 días que llevaban navegando. Cercano ya el crepúsculo, cuando el cielo empezó a teñirse de un vivo color ámbar, Adon advirtió unas algas marinas doradas arrastradas por la barca, como si estuviesen enganchadas a la parte inferior de la embarcación. Con mano firme, el clérigo extendió el brazo por encima de la borda y metió los dedos bajo la superficie del agua para cogerlas. Tenían la textura de una delicada mata de cabello humano que la fuerte corriente hubiera revuelto, pero sin lograr que pareciera enmarañada o desgreñada. Recuerdos de los dulces besos y de las caricias con que un gran número de mujeres lo había recompensado durante el corto espacio de tiempo que había vivido en los reinos asaltaron al clérigo y una sonrisa cálida y maliciosa fue iluminando su rostro. ¿Qué está haciendo?, exclamó Kirik desde la proa. Medianoche levantó la vista de los remos. No está haciendo daño a nadie, contestó la maga con voz dulce. Es agradable verlo feliz. Un gesto de asentimiento casi imperceptible llegó del clérigo, que miraba fijamente la superficie del agua y trazaba delicadas formas sobre las algas doradas con las manos. Pero Adon se puso rígido cuando, de repente, notó algo sólido bajo su mano.
El clérigo escudriñó las brillantes aguas doradas y vio a una hermosa joven, de cuerpo traslúcido, flotando en el agua junto a la barca. De hecho, las doradas algas eran sus cabellos. Mientras Adon contemplaba aquella visión, se abrieron unos brillantes ojos del color de la miel bajo la superficie del agua y la mujer, hermosa como una diosa, sonrió al clérigo y cubrió su mano con las suyas. La mujer se elevó de pronto en el agua y Adon se quedó sin aliento y a medianoche poco le faltó para que se le cayesen los remos de las manos. Kirik, precavido, sacó su daga y se agazapó en una posición defensiva pero, cuando se fijó en la mujer de cabellos dorados, todo su temor y toda su ira se desvanecieron. La daga resbaló de su mano y cayó al suelo de la barca produciendo un ruido sordo. La mujer aparecía de pie, con el agua hasta la cintura, flotando en el río y siguiendo el ritmo de la barca. Vestía una túnica de tela blanca y de oro puro que se adaptaba a su figura de perfecta estatua. Su tez era clara y daba la impresión de ser vagamente fantasmal. A través de su forma maravillosa se vislumbraba la línea de la tierra. De sus hombros colgaba un chal blanco. ¿Quiénes sois?, preguntó con una voz extraordinariamente dulce. Sus palabras hicieron eco en la superficie del río y llenaron el espacio de agua que había entre las orillas opuestas, cubiertas de árboles verdeantes. Medianoche dejó de debatirse con los remos y habló con voz clara. Yo soy Medianoche del Valle Profundo, dijo. Mis compañeros son Kirik, detrás de mí, y Adon, junto a ti. La mujer sonrió. ¿Os gustaría jugar? Ante las palabras de la mujer de cabellos dorados la superficie del río se puso a burbujear. El esquife se balanceó hacia atrás y hacia adelante amenazando zozobrar. No tenemos tiempo para juegos, declaró Medianoche levantando los remos y metiéndolos en la barca. Estamos en una misión importante. La mujer levantó una mano hasta el rostro de ojos del color de miel y acariciándose los labios con las yemas de los dedos, se echó a reír. Oh, eso parece muy excitante, murmuró. Pero, de verdad, creo que deberíais quedaros conmigo. Unas chispitas de color ámbar brillaron en el aire que rodeaba la barca. La mujer de tez ambarina dejó de repente completamente paralizados a Adon y a Kirik. Los hombres, lívidos, se levantaron y se pusieron a mirarla, mientras la barca no dejaba de balancearse y zozobrar. Medianoche observó a sus embelesados compañeros y comprendió lo que tenía delante una Nereida, un ser extraño de la esfera elemental acuática. Asimismo, parecía que las leyendas que la maga había oído sobre aquellas caprichosas hadas acuáticas eran ciertas. Todos los hombres que miraban a una Nereida se quedaban hipnotizados. Antes de que la maga pudiese romper el hechizo de la Nereida, oyó un repentino estruendo detrás de sí. Se volvió y vio un túnel en el agua frente a la barca. Temiendo que pudiese arrastrarlos al fondo del río, Medianoche se apresuró a volverse hacia aquel misterioso ser de cabellos dorados. Si nos matas, no podremos jugar contigo, exclamó Medianoche, mientras trataba de pensar rápidamente. Puedo jugar con vosotros vivos o muertos, replicó la Nereida, para luego acariciar el rostro de Adon y soltar una risita. Es lo mismo. Desesperada, Medianoche cogió una de las bolsas de lona de provisiones. Podemos darte algo que contiene una gran magia. Pero solo nosotros sabemos cómo utilizarla. Y de pronto el túnel se hundió, en el preciso instante en que el esquife estaba a punto de caer en él. La embarcación se sacudió violentamente y una fina niebla cayó sobre los héroes. Ni Adon ni Kirik se movieron, tampoco ninguno dejó de contemplar a la mujer. Enséñamelo, dijo la Nereida en un murmullo. A continuación se puso de pie sobre la superficie del agua y comenzó a caminar sin dificultad alrededor de la barca, ajena al movimiento de la embarcación. Se deslizaba por el agua y sus pies no se levantaban de la saba. Medianoche calculó cuánto tiempo necesitaría para lanzar un hechizo sencillo, pero decidió no hacerlo. Si por lo menos hubiese algo en la bolsa capaz de ser usado contra aquella criatura, pensó desesperadamente la maga, o, mejor todavía, algo con lo que pudiese coger el chal. De dar crédito a las leyendas, el alma de las Nereidas estaba dentro de aquel trozo de tela. Si Medianoche lograba apoderarse de él, podría ordenarle que los dejase en paz. Enséñamelo, exclamó el ser de cabellos dorados. El río cobró vida de repente. El agua se cuajó súbitamente para convertirse en una docena de reflejos centelleantes de la Nereida. Las dobles del hada acuática se elevaron a cada lado de la pequeña embarcación y se agarraron a los bordes del esquife, que dejó de moverse. Cuando el hada de ojos de color de miel se acercó más, Medianoche advirtió que no era de carne y hueso. Detrás de los delicados rasgos de la Nereida podía verse agua arremolinada y resplandeciente, rebosante de rayos que corrían de un lado a otro. Dentro del cuerpo de la Nereida quedó aprisionado el brillante resplandor del cielo, que se movía indolente al ritmo de ella.
Aquella visión le recordó a la maga una luz atravesando un gran bloque de hielo. Medianoche levantó las manos para lanzar un hechizo. «Espera», gritó una voz débil. Medianoche se volvió y vio, sorprendida, a Adon tender las manos hacia la Nereida. Esta, tal vez intrigada, se quedó inmóvil. «Eres tan hermosa», murmuró Adon con voz queda. Por el espíritu, profundamente afectado del clérigo, fluyeron recuerdos de Sune Cabellos de Fuego, la diosa de la belleza. La Nereida sonrió, retrocedió unos pasos y se alisó los cabellos con las manos. «En efecto, soy hermosa», dijo, y sus rasgos empezaron repentinamente a diluirse como cera bajo una llama. La juventud y la vitalidad desaparecieron de sus formas y, en su lugar, quedó la imagen de una bruja toda arrugada. «¿Y ahora?», preguntó la Nereida. Adon se puso rígido y la luz ámbar del sol cayó sobre sus rasgos y llenó la hendidura de la cicatriz que recorría su rostro. «Para mí es lo mismo», dijo. «Completamente lo mismo». La Nereida volvió a cobrar forma hasta que su configuración fue la de una hermosa joven. «Estás enamorado de mí», afirmó de modo terminante. «Harías cualquier cosa que yo te pidiese». En una ocasión, cuando Adon, Medianoche, Kelemvor y Kirik se metieron en las ruinas del castillo de Kilgrave en una misión destinada a rescatar a la diosa de la magia, el dios de la lucha acosó a los héroes con visiones de sus más fervientes deseos. Adon vio a Sune Cabellos de Fuego y estuvo a punto de sucumbir a la ilusión. Le salvó la intervención de sus amigos. Ahora, mientras Adon contemplaba la belleza de la Nereida, con mirada embelesada, algo en lo más recóndito de su ser le recordó aquella ilusión. El clérigo notó que le temblaba el labio inferior. «No», dijo con un hilo de voz que parecía un gruñido. «No, creo que no». Adon se movió a la velocidad del rayo y tiró del chal que la Nereida llevaba sobre los hombros. «No», exclamó ella, a la vez que trataba de recuperar el chal. En aquel mismo momento, las dobles acuáticas de la Nereida levantaron la barca de la superficie del río. Adon se desplomó sobre Medianoche y ambos cayeron al suelo del esquife con brazos y piernas entrelazados. Kirik, por su parte, seguía en la popa. También él estaba tratando de apoderarse del chal. Medianoche vio que la daga del ladrón estaba al alcance de su mano y se hizo con el arma, y luego cogió el chal de manos de Adon. «Bájanos», gritó Medianoche, para luego poner el chal doblado sobre la afilada hoja. Las criaturas acuáticas dejaron inmediatamente la barca sobre la superficie del río. Kirik se cayó hacia atrás, se golpeó la cabeza y se quedó inmóvil. La Nereida lanzó un grito de dolor. «Por favor», rogó con un lastimero tono de voz que parecía un susurro, «deja mi chal». «Yo pensaba que querías jugar», dijo Medianoche con voz serena pero fría. El único sonido que Adon y Medianoche oyeron durante un rato fue el gorgoteo uniforme del río. Luego, de repente, una tenue niebla acarició con su fría sensación sus crotes. El clérigo se volvió y vio a la más próxima de las dobles de la Nereida retorcer el rostro hasta convertirlo en un semblante espantoso y ponerse a sisear amenazadora. «Haz que desparezcan tus sirvientes», ordenó Medianoche, a la vez que apretaba la daga contra el chal. «Déjanos en paz». Las formas acuosas empezaron a dispersarse con un ruido ahogado de salpicaduras y de ellas escaparon una serie de gritos sofocados. La Nereida entornó sus dorados ojos y la embarcación empezó repentinamente a ponerse en movimiento. Las formas que habían estado flanqueando la barca volvieron a su estado acuoso original. «Adon, coge los remos», gritó Medianoche cuando la corriente del río hizo girar la barca y empezó a arrastrarla río arriba. El clérigo asió los remos y trató de controlar la embarcación. Kirik emitió un gruñido y se sentó en la popa. De pronto la Nereida apareció junto al ladrón, lo cogió por los brazos y trató de sacarlo de la barca. Sin embargo, antes de que ella pudiese hacerse con su rehén, Adon cerró fuertemente sus manos alrededor del tobillo derecho de Kirik, al tiempo que Medianoche metía la daga dentro del chal. La Nereida se quedó inmóvil un momento, sin soltar los brazos del ladrón. Unos violentos y dolorosos estremecimientos recorrieron seguidamente todo su cuerpo. El hada lanzó un suspiro estridente y quejumbroso y se hundió en el agua. Adon arrastró a Kirik hasta el interior de la barca. El ladrón temblaba sin poderse controlar. Mientras Kirik se frotaba la dolorida cabeza y miraba a su alrededor en un intento de recordar qué le había ocurrido después de la aparición de la Nereida, Adon permaneció de pie junto a él, con una sonrisa en los labios. El hermoso chal blanco que Medianoche tenía en las manos se fue volviendo negro y empezó a desmenuzarse. La maga bajó la vista al agua, pero la Nereida había desaparecido, había regresado a la esfera elemental acuática. Sacudiendo la cabeza, Medianoche arrojó el chal hecho jirones a la saba y se quedó observando cómo se alejaba flotando por el agua. Foulchembril, al borde de la muerte,
Yacía sobre un vasto jergón de paja. Su mirada se perdía en la débil luz ámbar del cielo vespertino a través del tejado de ruido de una granja desierta del Valle de la Daga, ocupado por los centileses. Los hombres del valle, a pesar de las bajas que habían causado en los ejércitos de Bane en la batalla del Valle de las Sombras, no habían tratado de arrojar a los centileses de aquel reducto rural situado al oeste de sus tierras. Por el momento Foul se sentía a salvo. El hombre herido pensaba que aquel era un lugar innoble para convertirse en su tumba. Él, poderoso sacerdote del dios de la lucha, líder de la organización Centarim después de Mansoon, iba a morir en una apestosa y calcinada choza de un territorio conquistado. Foul se preguntó si Centarim, la legendaria y secretísima organización leal al dios de la lucha, enviaría a gente en su busca. El sacerdote sonrió con tristeza y abandonó la idea, seguro de que la mayoría de los miembros de Centarim se sentirían felices de verlo morir. La confianza excesiva en nosotros mismos nos ha costado todo esto, murmuró el sacerdote pelirrojo en voz alta, a pesar de que estaba solo. Y tu codicia, Bane, tu locura y tu codicia. Foul intentó moverse, pero no pudo. El dolor que sentía en el pecho era como las dentelladas de un perro furioso que lo atacaban cada vez que era lo bastante estúpido como para olvidar la herida que había sufrido en el ataque al Valle de las Sombras. El sumo sacerdote de Bane entró en un estado de delirio, como le ocurría con frecuencia en los últimos días, y a su mente acudieron los acontecimientos más recientes. Foul recordó de pronto cuando descubrió que Tempus Blackthorne, el ayudante y emisario escogido por Bane, había muerto víctima de la omnipresente inestabilidad de la magia. Bane decidió entonces repartir las obligaciones de Blackthorne entre Foul y Sememon, influencia funesta, muchas veces su rival. Con la mente bullendo de planes sobre cómo podría explotar su nueva posición y cimentar la base de su poder, Foul aceptó el puesto con un entusiasmo que no había experimentado desde hacía años. Pero este entusiasmo no tardó en desvanecerse al enterarse de los secretos del dios hecho carne. Lord Ray tenía que comer, tenía que beber y dormir como cualquier ser humano. Si el dios caía herido, sangraría como otro hombre cualquiera. Con repugnancia, Foul se vio obligado a atender las necesidades humanas de su señor y a proteger los secretos de Lord Black a toda costa. Los recuerdos siguieron acudiendo a la mente de Foul. Sin apenas darse cuenta, los preparativos para la batalla del Valle de las Sombras se pusieron en marcha y Sememon fue escogido para recorrer con Lord Bane todo volar. A Foul se le asignó la tarea de cruzar el puente Asaba con un ejército de 500 hombres, tomar la ciudad por retaguardia y apoderarse de la torre inclinada. Los defensores del Valle de las Sombras, poco dispuestos a permitir al ejército de Foul la victoria fácil de que los centileses esperaban, destruyeron el puente. Peor le fue al sacerdote, que quedó aislado lejos del grueso de sus tropas, cuando el puente cayó, y para colmo, el comandante de los hombres del valle apostados en el puente, un hombre delgado, moreno y con nariz aguileña, lanzó una flecha que le atravesó el pecho. El sumo sacerdote cayó desde el puente a las agitadas aguas, donde la corriente antinatural lo arrastró río arriba con un puñado de supervivientes. El pequeño grupo de soldados luchó unido para seguir con vida. Alcanzaron la orilla y encontraron una cuadrilla de centileses que habían sido ahí apostados para vigilar la carretera utilizada para el abastecimiento. Debido a las heridas, el sumo sacerdote pelirrojo no pudo realizar el viaje de regreso a Centilkeep, sabía que no lograría sobrevivir al viaje. La granja era el refugio más próximo que los soldados centileses encontraron. He derramado mi sangre en tu nombre y tú me has abandonado, exclamó Foul, furioso. Maldito seas, Bane. Ahora, obligado a poner su vida en manos de sus subordinados, Foul yacía sobre aquel montón de paja sucia y hacía esfuerzos para alejar de su mente la absoluta certeza de su muerte inminente. Miraba al cielo color ámbar a través del tejado en ruinas cuando el sumo sacerdote se percató de que la luz se estaba volviendo más brillante y más intensa. Finalmente, el color del cielo se oscureció hasta volverse rojo como la sangre y unos rayos de luz atravesaron la oscuridad de la granja como si las ventanas de tablas clavadas se hubieran abierto de golpe. «¡Ayudadme!», gritó Foul. A pesar del dolor que sentía en el pecho, trató de incorporarse, cuando una mano esquelética cayó sobre su pecho obligándole con suavidad a tumbarse de nuevo. El sumo sacerdote descubrió que tenía delante un rostro más parecido al de un cadáver abandonado en el campo de batalla que al de un ser vivo. «Centileses. A mí», gritó Foul. Trató al mismo tiempo de apartarse de aquella horrible cosa en estado de descomposición que estaba ante él con la mano sobre su pecho, ahora con movimientos convulsos por el dolor después del esfuerzo que había hecho para gritar. La figura esquelética hizo una mueca que quería ser una sonrisa. «¡Ay, Foul Chambril, sacerdote de Bane! Los centileses que estaban acampados fuera de la choza se han ido». Retiró la mano del pecho del sacerdote.
Confío en que sabrás quién soy. Entonces, ¿es que has venido a buscarme?, susurró Fowl, para seguidamente cerrar los ojos. No hace falta que te pongas tan melodramático, dijo Mirkul. Todo el mundo conoce mi sello tarde o temprano. Pero ello no significa que haya llegado el momento de que entres en mi reino. Fowl trató de ocultar su temor. ¿Qué te propones? El dios de la muerte levantó su mano huesuda y tamborileó con las puntas de los dedos en su blanca barbilla. El sonido producido era agudo y penetrante. No es mi proposición lo que debes estudiar. Mirkul suspiró. Estoy aquí en calidad de, digamos, agente de tu señor, de tu dios, el inmortal dios de la lucha. Al sumo sacerdote se le escapó una sardónica carcajada. Fíjate en mí, dijo a continuación. ¿Qué puede querer Lord Bane de mí? Apenas puedo respirar. La mutación de Lord Bane fue destruida en la batalla del Valle de las Sombras. En el templo de Lathander, declaró Mirkul de forma terminante. Has sido escogido para tener el gran honor de albergar la esencia del Lord Bane. El dios de la muerte recorrió la cabaña en ruinas con la mirada y volvió a reírse. ¿Y mis heridas?, se apresuró a preguntar Fowl. Para un dios eso no es nada. Puedes curarte y puedes vivir la gloria con la que has soñado toda tu vida. Mirkul se volvió hacia el sumo sacerdote y suspiró. Los rasgos del sacerdote reflejaban inquietud. Mirkul sacudió la cabeza y una tira de carne suelta golpeó uno de sus pómulos. Ahórrame tus negativas, dijo. De sobras es conocido como sabes maquinar en tu propio beneficio. Porque Lord Bane no se limita a tomar posesión de mí. Quiso saber Fowl. El sumo sacerdote trató de incorporarse de nuevo pero no pudo. Es evidente que yo no podría hacer nada por detenerlo. Si Lord Bane tomase simplemente posesión de ti, tu identidad y tus recuerdos correrían peligro. Lord Black lo que quiere es asimilar tu ser hasta hacerlo suyo, pero no puede lograrlo sin tu cooperación, dijo Mirkul. Bostezó. Ahora el dolor que Fowl sentía en el pecho era espantoso y el sacerdote jadeaba con movimientos convulsos. ¿Por qué? ¿Por qué no viene él mismo?, preguntó respirando con dificultad. Lo ha hecho, contestó Mirkul en voz baja y acompañando sus palabras de una leve sonrisa. Mira a tu alrededor. La neblina color sangre que Fowl había confundido con el cielo entraba ahora flotando en la cabaña a través de la abertura del techo y se desplazaba lentamente hacia el sumo sacerdote. ¿Morir o vivir?, preguntó el hombre esqueleto. A ti te toca decidir. Fowl vio que la masa roja se volvía más brillante y que empezaba a latir al ritmo de su propio corazón. Del centro de la nube salió una llama negra. Quiero vivir, gritó Fowl mientras la llama atravesaba el aire. La energía negra entró en su cuerpo a través de la herida de su pecho. ¡Ay, lo sabía!, suspiró el dios de la muerte. Dio un paso atrás y vio que el cuerpo de Fowl empezaba a retorcerse. De los ojos, de la nariz y de la boca del sumo sacerdote salían ráfagas de luz, rojas unas, negras otras. La esencia negra de Bane se puso a lanzar maldiciones dentro de su cuerpo y el sumo sacerdote notó que su carne se entumecía. Y se redujo el flujo de sangre de Fowl para luego detenerse un momento, como vencido por la presencia del malvado dios. Pero cuando la chispa de divinidad se fusionó con la humanidad, los órganos internos del sacerdote quedaron como si hubieran sido violados y Fowl sintió que el flujo de maldad de Bane ascendía por su ser. Esa sensación le produjo un gran placer. Sin embargo, esta agradable sensación duró poco. A medida que recuerdos y deseos se ponían al descubierto para Lord Black, un repentino dolor empezaba a recorrer su conciencia. Luego ese sufrimiento se mitigó y se oyó la voz de Bane dentro de la mente del sumo sacerdote. No albergues duda alguna sobre quién tiene el control, dijo el dios de la lucha en un gruñido. Como si tratase de acostumbrarse a su nueva casa, la mente del dios se revolvió y llenó más espacio. Tu cometido será simple. Si me traicionas o te rebelas siquiera una vez, te destruiré. Volvió de nuevo aquella sensación apagada y Fowl notó vagamente el frío de la noche que entraba por arriba. Se preguntó a sí mismo cuánto tiempo habría transcurrido e intentó dar voz a su pregunta. No se sorprendió demasiado cuando las palabras no salieron de su boca. El sumo sacerdote, desde algún lugar recóndito de su mente, vio como su propia mano se alzaba delante de los ojos, como la mano se fue convirtiendo en puño, como se abría luego y pasaba por encima del herido y ensangrentado pecho. La herida desapareció al instante y Fowl advirtió que se estaba incorporando. Mirkul, ayúdame, dijo Lord Black con la voz del sumo sacerdote. Se sentó sobre el duro jergón de paja y se estiró. Ya no es necesario, Lord Bane, repuso Mirkul con voz tranquila, a la vez que hacía una reverencia. Cuando te haya dejado en Centilkeep, tendrás que atender a tus propias necesidades. Es preferible que empieces ahora. Lord Black lanzó un gruñido. Te estás pasando de la raya, Mirkul. No permitiré esta insubordinación.
A continuación el dios de la muerte se inclinó de nuevo y abrió sus brazos, momento en que Lord Bane consideró la idea de golpear al dios esqueleto. O quizá pensó, podría lanzar un hechizo. Nada que contenga demasiado poder, naturalmente, pero sí lo bastante fuerte como para demostrarle a Mikul quién manda aquí. Fowl, que miraba con unos ojos que ya no estaban bajo su control, trató de gritar. Bane los destruiría a los dos si intentaba evocar un hechizo y fallaba. Acuérdate de cuál es tu sitio, espetó Bane. Mikul asintió y Fowl se dio cuenta de que se estaba hundiendo en lo más recóndito de su propia mente. Te pido perdón, Lord Bane, murmuró el dios de la muerte. Han sido momentos muy difíciles y agotadores para mí. ¿Estás preparado para volver al templo de las tinieblas de Centilkep? Bane se pasó las manos por el cuerpo de su mutación. Había transformado su encarnación previa en algo que era más que un hombre, era un ser espantoso con garras afiladas y una piel dura y tostada que solo podían penetrar los más afilados instrumentos. Aquella carne pálida y vulnerable del sumo sacerdote hacía que el dios de las tinieblas se sintiese incómodo. Mikul había abogado en favor del nuevo aspecto de Bane, argumentando que los humanos confiarían más fácilmente en el dios si éste se parecía a uno de ellos. Aunque a regañadientes, Bane accedió. Al fin y al cabo, su táctica previa, la de obligar a la sumisión infundiendo temor, había sido un fracaso bastante claro. Después de la derrota del Valle de las Sombras, iba a tener que recuperar la confianza de sus seguidores. El dios de la lucha se estremeció al caer en la cuenta de que su poder en los reinos se limitaba a la suma de todos sus adoradores. Aquella idea le daba asco. Sí, dijo Lord Black al cabo de un momento, suspirando. Llévame a mi templo de Centilkep. Después de crear una puerta mágica, Mikul se apartó a un lado e hizo señas a Bane para que avanzase. Lord Black vio a través de la abertura las aparentemente desiertas calles de Centilkep. Bane cruzó la puerta. Un momento más tarde, Lord Black estaba en un callejón oscuro infestado de ratas. Un ratero lanzó un grito cuando la mutación de Bane apareció súbitamente cerca de él. El mugriento ladrón se apresuró a huir del callejón y echó a correr calle abajo presa del pánico. Bien, empezamos de nuevo, Mikul, dijo Bane. Contempló a lo lejos los parcialmente reconstruidos capiteles de su templo. Al no recibir respuesta, Lord Black se volvió y descubrió que la puerta había desaparecido y que el dios de la muerte no estaba a la vista. Mientras salía del callejón, Bane pensó que no importaba, que, por el momento, Mikul había cumplido su función. Caminó por la ciudad esquivando a los pobres y a los desamparados que pasaban por su lado. De cada sombra salían sonidos que podían proceder de ladrones o de negreros cayendo sobre nuevas víctimas y esto le hizo acelerar el paso hasta acabar corriendo por las calles, con la vista fija en los capiteles de su templo. Al doblar la última esquina y encontrarse ante el templo, Bane distinguió delante de él a varios guardias. «¡Guardias!», gritó Lord Black con la voz de Fowl. Cuando uno de ellos se adelantó con la espada levantada, se detuvo. «Aquí no se viene a buscar comida gratis», dijo el guardia con un gruñido, a la vez que miraba la ropa andrajosa de la mutación bajo una mano negra sobre un campo rojo, el mismísimo símbolo de Bane que llevaba pintado en la cara. «Aléjate inmediatamente». «¿No me reconoces, Gerashin?», preguntó Bane, pasándose la mano por la maraña de su pelo rojo. El guardia entornó los ojos para escudriñar al hombre cansado y mugriento que tenía delante, vestido con los restos andrajosos de un uniforme de oficial. La camisa del hombre pelirrojo estaba salpicada de sangre y su rostro sudoroso y sucio. Pero ni siquiera la mugre y la sangre evitaron que el guardia tardase mucho tiempo en reconocer la identidad de Fowl Chambril. «El Lord Fowl», gritó Ashin, y bajó inmediatamente la espada. «Así es», gruñó el dios de la lucha. «Llévame dentro. Llevo viajando desde que terminó la batalla para llegar hasta aquí». «¿Queréis decir la carnicería?», murmuró Ashin mientras se volvía y se encaminaba a la parte frontal del templo. Lord Black tuvo ganas de matar al guardia sin mediar palabra, pero algo dentro de él, tal vez Fowl, le dijo que no era el momento de derramar más sangre. Para el dios de la lucha era el momento de reconstruir su reino. Cuando entraron en el templo de las tinieblas, parcialmente reconstruido, Lord Bane se quedó impresionado ante la cantidad de trabajo que se había llevado a cabo desde la última vez que estuvo allí. Desgraciadamente, la batalla del Valle de las Sombras había alejado a muchos de sus hombres de la tarea de reconstruir el templo. De hecho, ahora, a excepción de los guardias, los heridos que habían sobrevivido al viaje desde el Valle de las Sombras y un puñado de devotos adoradores, el templo estaba desierto. ¿Quién está al cargo del templo ahora que Bane ha desaparecido? Supongo que ha sido Cinnamon quien ha tomado el mando, dijo Bane cuando se detuvo a mirar por una ventana. Asien se encogió de hombros. Cinnamon fue herido en el campo de batalla del valle.
Algunos de nuestros hombres dicen haber visto cómo lo sacaban de ahí, pero desde entonces nadie lo ha vuelto a ver. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de la mutación. Entonces la ciudad está de nuevo en manos de incompetentes, dijo el dios de la lucha refunfuñando. Después de apretar los puños, Vane se volvió al guardia. ¿Y Lord Ajedrez? Sí, murmuró Ashlyn. Habiendo desaparecido Vane, sin conocer vuestro paradero ni el de Sememon, y con Manson escondido en alguna parte, Lord Ajedrez no veía razón alguna para continuar trabajando en la construcción del templo, y así está. Corre el rumor de que ese puerco de ajedrez quiere convertirlo en un prostíbulo. Los hombros de la mutación se pusieron rígidos. Me gustaría ver a Lord Ajedrez esta noche. El dios de la lucha se volvió hacia la ventana y miró las calles, sucias y llenas de escombros, que rodeaban el templo de las tinieblas. Sí, Lord Shenbrid, dijo Ashlyn, y se volvió para retirarse. Espera. No te he dicho que te marches, gritó Lord Black sin volverse de la ventana. El guardia se detuvo en seco. Quiero que convoques también a otros. Durante las horas siguientes, Vane estuvo retirado en sus aposentos privados, situados detrás de la sala del trono, y se preparó para la reunión que había convocado. Lord Black se hizo llevar la ropa de ceremonia que Fowl había dejado en sus alojamientos antes de la batalla. Se bañó y, cuando sus invitados empezaron a llegar, estaba ya vestido. Cuando los murmullos de la sala se convirtieron en una algarabía, Vane abrió un pequeño panel secreto que daba a esa habitación, y observó a los reunidos. Los miembros de Fentarim, la red negra de Vane, como la llamaban algunos, guardaban silencio. No era este el caso de los hombres de ajedrez, formados por los oficiales de alto rango de la ciudad y los cabecillas de la milicia. Lord Vane nos ha abandonado, gritó alguien. ¿Quién debe gobernar ahora la ciudad es Lord Ajedrez? Vane nos ha traicionado, exclamó otra voz. Metió a nuestras tropas en una trampa mortal en el Valle de las Sombras. Luego nos abandonó para ser torturados por los hombres del valle. Un fragor de aprobación surgió del grupo de la milicia que estaba cerca del puesto de escucha de Vane. El dios de la lucha pensó que había llegado el momento de hacer su aparición. Ahora que estaban agotados de tanto despotricar, no resultaría difícil manipularlos. Cuando la mutación de Vane apareció detrás del gran trono negro que dominaba la sala, algunos de los gritos se acallaron. Sin embargo, persistió un fuerte murmullo de conversaciones en la estancia, interrumpido de vez en cuando por una maldición o una amenaza. Lord Black levantó las manos y el murmullo también se desvaneció. Estoy aquí para volver a unificar Fentir-Keep, exclamó la mutación. Vane se dirigió al trono. Una vez allí, se volvió a los presentes, ahora casi en completo silencio, y esbozó una sonrisa amplia y maliciosa. A continuación se sentó en el trono. La sala estalló en gritos sofocados y en exclamaciones de indignación. «Esto es un insulto», exclamó un sacerdote de rostro moreno y curtido. «¿Se nos ha sacado de nuestras casas en plena noche para presenciar un sacrilegio? ¿Cómo explicas esto, Fowl?» «Con sangre», dijo el sacerdote pelirrojo, y volvió a levantar los brazos. «Contesto a tu requerimiento con sangre, pues yo no soy Fowl Chambril, a pesar de que su carne alberga mi esencia. Yo soy vuestro señor y maestro, y os inclinaréis ante mí». El sacerdote de rostro moreno dio un grito, se llevó las manos a los ojos y se desplomó en el suelo. A la mente del sacerdote acudieron visiones de un mundo controlado por el dios de la lucha. Por los ríos de Faerun fluía sangre y la propia tierra se sacudía bajo las pisadas de los poderosos ejércitos de Vane. Y ahí, en medio de la carnicería y de la destrucción, el sacerdote se vio a sí mismo cubierto con la sangre y las alhajas de los vencidos. Después de ponerse de rodillas, el sacerdote apartó las manos y dejó al descubierto unos ojos brillantes inyectados en sangre. «Vane ha regresado», exclamó el sacerdote, «nuestro Dios ha regresado para liberarnos. Todos mis hijos conocerán mi gloria», susurró Vane y, al cabo de un momento, toda la sala se llenó de los gritos que lanzaban sus seguidores, exultantes con la visión de conquista y poder que les ofrecía Vane. Los fieles del Dios, mirando a través de una niebla roja como la sangre, que era como un recordatorio de su verdadera lealtad, permanecían delante de su Señor a la espera de que impartiera sus órdenes. «En primer lugar, hemos de descubrir la fuerza de nuestros enemigos y hacer venir a nuestros espías del Valle de las Sombras», exclamó Vane. Luego señaló a un oficial de pelo grasiento que permanecía encogido de miedo cerca del trono y le dijo: «Quiero conocer la suerte de quienes se enfrentaron a mí en el templo de Lathander. Si el Minster o aquella lacaya de Mistra de pelo color de ala de cuervo está todavía con vida, quiero que me los traigáis aquí». El ministro de Defensa se inclinó delante de Lord Black y se dispuso a abandonar la sala del trono. «Claro», Lord Vane iba murmurando una y otra vez el ministro mientras se apresuraba a salir de la sala.
Y ahora tenemos que dedicarnos a la situación defensiva que prosiguió el dios de la lucha para luego volverse hacia todos y cada uno de los rostros que llenaban la sala del trono. Antes de alcanzar la grandeza a la que está predestinado nuestro futuro, debemos erradicar el descontento, el temor y la confusión de nuestra gente. Recorreremos las calles de la ciudad esta misma noche y extenderemos la noticia de mi regreso. Las llamas de esperanza que iluminan vuestros ojos se convertirán en un infierno. Juntos podremos desvanecer las dudas de la gente y dar comienzo a una nueva era. La sala de audiencia se llenó de gritos de agradecimiento y de exclamaciones de apoyo a Lord Black. Volvía a dominar a sus seguidores con mano de hierro. Cuando el delirio alcanzó su punto culminante, el dios de la lucha levantó el puño y habló de nuevo. Juntos triunfaremos ahí donde los dioses solos fracasarían. Los adoradores de Bane se apartaron cuando su dios se levantó del trono y recorrió el centro de la sala. El dios de la lucha permaneció un momento entre sus ruidosos seguidores, luego acompañó a la multitud hasta las puertas del templo y la noche que había más allá.